cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío. Nació y creció en el Cairo, Egipto. A la edad de 15 años tuvo un encuentro personal con Dios, donde le entregó su vida y decidió servirle. En 1989 se mudó a Santa Cruz, Bolivia, donde estudió teología y comenzó a servir a Dios como evangelista y pastor local. Fikri se graduó con licenciatura en teología del Seminario Teológico y maestría en estudios interculturales de la Universidad Evangélica de Bolivia. Fikri ha sido profesor de teología por muchos años en Bolivia. Ha plantado y pastoreado varias iglesias en Bolivia y los Estados Unidos, en las ciudades de Santa Cruz, Clarksville y Miami, Florida. Él ha tenido el privilegio de dar conferencias a jóvenes y universitarios en más de 30 países por todo el mundo. Fikri habla 6 idiomas y actualmente sirve en Every Nation Ministries como coordinador para Latinoamérica de Dios No Está Muerto y Engage Ministries. Él vive en Franklin junto a su esposa Margot y su hija Amira, y tiene el honor de ser un conferencista internacional por todo el continente latinoamericano y otras partes del mundo. Aquí en La Otra Cara, nuestro invitado especial del día de hoy es Fikri Youssef. Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a La Otra Cara. Hace un tiempecito, en nuestro programa tuvimos al doctor Rice Broocks, que es el autor del libro Dios No ha Muerto y quien ha inspirado no solamente esta obra que se ha convertido también en una película que ha trascendido en toda América Latina y el mundo, sino que al mismo tiempo ha sido el soporte de un ministerio importante. Junto con el doctor Rice Broocks, si ustedes ven ahí las imágenes de aquella vez que lo tuvimos aquí hablándonos de cosas interesantísimas, vino un egipcio, Fikri Youssef, quien no solamente servía de traductor, sino que es parte importante de ese ministerio y de esta acción que el doctor Rice Broocks y un grupo de hermanos que están junto con él están haciendo en el mundo. Bueno, pues ya nos está visitando en esta ocasión Fikri y quisimos conversar con él de manera directa para muchas cosas interesantes que puedes darnos. Ahora ya no como traductor, sí, sino ya ahora como elemento fundamental. Aquella vez que viniste me llamó la atención el hecho de que eres egipcio. Egipto, que está bastante lejos, la cultura de Egipto, la religión de Egipto es la religión musulmana. En un 80%. En un 80%. Sí. Hay cristianos, pero no son tan importantes. Además, los persiguen, dicen allá. Es así. Es cierto. Realmente, ¿cómo llega a ti el cristianismo? ¿Cómo es la experiencia tuya? Y háblanos un poquito de eso antes de que hablemos de otras temáticas interesantes. Bueno, la historia de Egipto es interesante. Si usted analiza la historia, Egipto en un punto fue 100% cristiano, porque Egipto fue evangelizada por el evangelista Marco, que escribe el Evangelio de Marcos en la Biblia. Okay. Él va de Jerusalén hasta Alejandría. Cuando llega a Alejandría, sus sandalias están rotas, entonces él va donde arregla sandalias. Mientras le arregla la sandalia, él le comparte las buenas nuevas de Cristo, y el hombre queda tan impactado por las buenas nuevas que se olvida y la aguja se le incrusta en la mano y comienza a gritar de dolor y sangre sale, y Marco no se asusta, más bien le saca la aguja y ora por él, y el hombre queda instantáneamente sanado. Entonces, ese rato le entrega su vida a Cristo, se vuelve el primer cristiano en Egipto, su casa se vuelve la primera iglesia. En menos de 100 años, todo Egipto quedó evangelizado, quedó 100% cristiano. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando entre el año 58 y el año 125. O sea, en la primera etapa del cristianismo. En la primera etapa. Es más, los grandes teólogos de la era cristiana primitiva han salido de la iglesia de Alejandría. Los grandes escritores que han escrito la teología cristiana de la iglesia primitiva eran egipcios, eran de la iglesia de Alejandría. También algunos herejes como Ario, que en el siglo IV habló de que Cristo no es Dios, de que es una criatura. Y interesantemente su asistente, Atanasios, muy famoso en la historia de la iglesia, se levanta y por 3 horas en el concilio de Nicea convence a todo el concilio que su obispo es un hereje
y que la doctrina verdadera es que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. Y así es como nos viene el credo niceno que declara la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó entonces con Egipto, que volvió nuevamente a desandar sus pasos? Sí, lo que sucedió fue cuando el imperio islámico surge en el año 620, 630 en la O península sea, arábica. Egipto tuvo 500 años siendo... 500 años. Grandes iglesias, hasta el día de hoy, enormes iglesias. Pero entonces cuando se levanta el Islam comienza a enviar en el segundo califa, comienza a enviar ejércitos por todo el área, y Egipto, aunque era un país poderoso, el ejército islámico conquista Egipto en el año 635 aproximadamente, y cuando ellos conquistan Egipto, entonces le ofrecen al pueblo egipcio, conviértete al Islam, muere o paga la jizya o el impuesto. Entonces los que tenían recursos para pagar, pues pagaron el impuesto y se quedaron cristianos. Una enorme cantidad se convirtió al Islam en un día, un 80%. Wow. Entonces mi país de 100% cristiano a 20% cristiano en un día. Esa es la historia de mi país. Okay. Fikri nace en un ambiente cristiano o nace en un ambiente musulmán? Cristiano. Yo nazco en un ambiente, la iglesia de Egipto se llama la iglesia copta, relativamente parecida a la iglesia católica, pero distinta. Entonces yo nazco en un ambiente cristiano copto, que es religioso, donde la gente va a misa, pero no hay una relación con Dios, no hay un estudio de la palabra de Dios, nada de eso, digamos, ¿no? Okay. Sí. Y entonces, ¿qué decides venir a América? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Qué pasa contigo? Sí, no, mi historia es larga, pero la resumo rápido. Sí, brevemente, para rápido. entonces sí. Lo que Porque sucede... es interesante, un egipcio Sí. en América y ahora entonces haciendo este trabajo de misionero. Imagínese. Entonces, mi nombre Fikri quiere decir pensador, y yo hago honor a mi nombre. Yo pienso mucho, estudio, leo mucho. Entonces, desde una edad muy joven, yo comencé a cuestionar si el cristianismo era verdadero, por ser que la iglesia estaba así muy rígida. Y comencé a estudiar otras religiones. Leí todas las religiones conocidas de aquel entonces a mis 12, 13 años de edad. Ninguna me convenció. Me pareció que no tenían, con el respeto que se deben, no tenían una secuencia lógica. Así que me decidí, opté por el humanismo, que en aquel entonces estaba muy de moda entre mi generación. Opté por las filosofías humanistas de Europa y decir, bueno, yo no creo que hay un ser superior. Si lo hubiera, me tendría que demostrar que existe. Por el momento voy a vivir como un agnóstico, voy a vivir como alguien que está aquí en este mundo por sí mismo y yo me valgo por mí mismo. Y así viví por 2 años. Mucha gente me dice, pero tan joven. Sí, tan joven, pero me gusta pensar. A mis 15 años de edad, ya yo estaba tan cansado de vivir todos los días pensando, yo estoy solo en este mundo, no hay un ser superior, y me tengo que defender. La ciencia me dice que mis células se pueden parar de funcionar si quisieran. Entonces eso me introdujo temor en vez de felicidad. Así que un día miré al techo de mi apartamento en el Cairo y le dije, Dios, yo no creo que existas, pero si existes, te doy 15 días para mostrarme que eres real. Retaste a Dios. Así es. Y Dios siempre acepta los retos. Así que Dios me respondió. Me respondió que Él es real. Responde muy bien. Muy bien. ¿Cómo te respondió el Señor? Sabía que venía esa pregunta. Claro, ¿cómo te respondió? A cada uno nos responde de manera diferente, pero siempre muy acertada. El día 15 toca mi puerta. Esperé los primeros 15 días, no pasó nada. Ya estaba yo seguro que no hay Dios. El día 15 en la tarde toca mi puerta, y que es muy raro en Egipto. La gente no va tocando puertas en Egipto, y mucho menos para hablar de Dios. Yo fui a abrir la puerta de mi apartamento y había un joven ahí que me dijo, yo estaba orando en mi casa y Dios me dijo que venga a esta dirección para decirte que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Y se dio la vuelta y se fue. Solamente tocó, te dijo eso y se fue. Ya. Y yo me Esa quedé, era la señal del Señor. esa era la señal. Yo quedé tan impactado, pero como todo buen egipcio, los egipcios somos conocidos por ser cabeza dura. Parecemos dominicanos. Parecen de este lado. Sí. Entonces yo miré al cielo y dije, yo no te dije que mandaras a alguien, yo te quiero conocer a ti. Y en ese momento yo escuché una voz convincente en perfecto árabe que me dijo, en árabe me dijo, Edbani, que quiere decir sígueme en español. Okay. Entonces eso era para un joven que está buscando la verdad concluyente. Era una evidencia conclusiva que Dios existe. Escuché la voz, alguien me vino a tocar la puerta. Mi respuesta fue, ¿qué hago? Y lo que
oí, lo que entendí es lea la Biblia. A pesar de que nací en un ambiente cristiano, como le digo, las iglesias tradicionales no leen la Biblia. Claro, sí. Así que por primera vez en mi vida abrí el Nuevo Testamento, comencé a leer la Biblia y después de unos días me enamoré de Cristo. Me di cuenta que ese sí es un líder que vale la pena seguir. Había leído de grandes líderes de la historia, pero nadie como Cristo. Pero no me convertí porque me di cuenta que seguir a Cristo iba a ser difícil, que no es una vida para fáciles. Claro. Tomé 3 meses en pelear con Dios. 3 meses en negociar, yo no quiero esto, yo sé que es la verdad, pero no quiero. Pero al final, un 3 de abril del 89, a las 11 de la noche, dije, basta. Si Dios está tan interesado en un muchacho de 15 años y me busca tanto, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Qué pasó de ahí en adelante con Fikri? ¿Qué proceso? Breve, ¿verdad? Breve. ¿Qué se da en ti que entonces consolida eso y empieza a tomar decisiones como las que estás tomando, viajar por el mundo llevando la palabra? Sí. Entonces yo comencé a leer mi Biblia, a orar todos los días y a las más o menos 10, 12 días de convertido, mientras estoy leyendo mi Biblia, llegué al pasaje donde Dios le habla a Moisés y le dice, yo te voy a sacar de Egipto y tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Recuerda, yo estoy en Egipto. Claro, claro. Entonces mientras yo estoy leyendo este pasaje... Tú eres del sitio donde estaban de ahí a Tierra Prometida. Ahí mismo. Entonces yo estaba en Egipto y estoy leyendo este pasaje que Dios lo saca a Moisés de Egipto y le dice, tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y Señor, ¿qué tú me estás hablando? Y siento la convicción que Dios me va a sacar de Egipto para llevar el evangelio a las naciones. Y entonces leo el pasaje donde Dios le habla a Pedro y le dice, haré de ti pescador de hombres. Así es. Y para mí eso fue. O sea, ok, en aquel entonces yo hablaba 4 idiomas, hoy hablo 6. Entonces Dios me puso en el corazón, yo te preparé para ir a las naciones, porque yo puedo predicar en diferentes países en su idioma local como si yo estuviera... O sea, usted ve mi español, yo no soy latino para nada. Tú pareces Sí, latino. pero sí, no tú soy. pareces latino. Sí. El que cree que tu idioma es el árabe, porque los árabes es difícil hablar español. Muy difícil. Nunca tienen el acento que yo tengo. Nunca. Y no es por malo, sino porque en el idioma árabe no existe, por ejemplo, la letra P. Entonces, el árabe no puede pronunciar, no puede decir papá, le cuesta. ¿El árabe no tiene P? No hay. Lo que hay es la B. Entonces, si usted conoce un árabe original... Dice papá. Exacto. Sí, es verdad. Porque esa es la única letra que ellos conocen. Oh. Sí. Entonces, yo aprendí español en 6 semanas. Cuando Dios me llama, entonces yo dije, ok, Señor, para donde tú quieras. Y justo lo que Dios usó fue mi padre, un muchacho de 15 años. Entonces, mi papá se va a un viaje de negocios a América Latina, a Santa Cruz, Bolivia, nada menos. En el corazón de América Latina hay un país relativamente desconocido. Pero mi padre en un viaje de negocios y me llama de Bolivia, me dice, vende todo, compra pasaje para tu madre y para ti y vente a Bolivia. Yo no estoy retornando al Cairo. Entonces mi papá decidió mudarse a Bolivia. Dios me llama y a los días mi padre decide mudarse a Bolivia. Entonces yo llego a Santa Cruz en el 89 y mi oración fue, Dios, si esto no es coincidencia, recuerde, los egipcios somos cabeza dura, si esto no es coincidencia, yo quiero aprender español y lo quiero aprender como si hubiera nacido acá. Mi acento es cruceño, de la ciudad donde yo viví. Si usted fuera a Santa Cruz, Bolivia, yo hablo como un cruceño más. Y lo aprendí en 6 semanas. Lo digo para la gloria de Dios, porque no es habilidad mía, es un regalo que Dios me dio. Fue un regalo que te dio. Sí. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir. Está interesante este testimonio tuyo, porque de verdad muestra a alguien que viene de Egipto, que lo que uno piensa es en la pirámide. Sí. Bueno, había una historia cristiana de mucho tiempo, pero prácticamente la habían borrado, muy poca la población. Correcto. Y sobre todo porque en los últimos tiempos también Egipto ha jugado un papel importante en todo lo que tiene que ver con Así todas estas situaciones en la primavera árabe y todas estas cosas que han estado pasando. Así es. Así que venimos un momentito a seguir esta conversación con Fikri Youssef, un nacional de Egipto que se ha convertido en un nacional de Cristo. Nos vemos un momentito. ¿Cómo conoces al Dr. Rice Brood? ¿Cómo se da esta relación? ¿Cómo surge la institución que ustedes están desarrollando? Abre las hojas del viento, mi vida. Ponle una montura al río. Seguimos esta interesante conversación con Fikri Youssef, un egipcio
que ha asumido al Señor y que, bueno, está haciendo una serie de cosas interesantes, que yo decía que hace unos meses estuvo con nosotros aquí como traductor del doctor Rice Brood de Dios no ha muerto, y que ahora es nuestro invitado especial. Fikri, estabas diciendo lo de Bolivia. ¿Qué significó entonces Bolivia y por qué de ahí, entonces Estados Unidos y el mundo? Cierto. ¿Qué? Dios siguió abriéndote puertas. Increíblemente en Bolivia comencé a servir a Dios, comencé a predicar como un joven nuevo. ¿Fuiste a una iglesia? Fui a una iglesia y estudié teología rápido. Fui el estudiante más joven de la carrera, todo el mundo ingresaba ahí de 20 para arriba, yo ingresé de 17. Primero no me querían aceptar porque era muy muchacho, pero iba todos los días como oyente, llegaba antes los demás alumnos, terminaba mi clase, hacía mis tareas, así que el director me llamó a su oficina, me dijo, bueno, tú vienes aquí todos los días, más vale que te cobre. Claro. Más vale que te registres. Sí. Sí, entonces yo me gradué a los 20 años de edad con licenciatura en teología y pues comencé a predicar en Bolivia. Me casé con una boliviana, con una, como era lógico entender, una linda cruceña que era mi compañera de clase en la licenciatura de teología, y juntos pastoreamos en Bolivia y de Bolivia salimos a las naciones. Prediqué en toda América Latina, Europa, el Medio Oriente, y recientemente, hace 10 años, nos mudamos para los Estados Unidos. ¿Cómo conoces al doctor Rice Brood? ¿Cómo se da esta relación? ¿Cómo surge la institución que ustedes están desarrollando? Es interesante cómo las cosas que Dios hace. Entonces, Rice pastoreaba hace 18 o 15 años en Nashville, Tennessee, una iglesia muy buena, se llama Bethel, y Nashville es conocida por ser la ciudad de la música. Entonces ellos envían un grupo de músicos de Nashville a Bolivia para dar un concierto de hip hop. Y la idea del concierto era llamar la atención de los jóvenes para entonces predicarle. Entonces él manda ese grupo, la iglesia del Dr. Rice, pero en aquel entonces no nos conocíamos, ni él a mí, ni yo a él, ni nada. Y ese grupo llega a Santa Cruz, Bolivia, y el acento de Tennessee es un acento muy difícil, no es un acento fácil. Entonces, no hubo un solo traductor en Bolivia que les podía traducir. Y la persona, la institución que los invitó, me habla, me dice, sabemos que eres el mejor traductor aquí, ¿les puede traducir a esta gente? Sí, yo puedo. Y mira, no tenemos recursos porque es algo evangelístico, tienes que hacerlo de gratis, ¿puedes ayudarnos? Con gusto, le dije, para servir a Dios con gusto. Entonces, por una semana les traduje. Y el último día de la semana, ellos me miran y me dicen, mira, nuestro pastor, que se llama el Dr. Rice Brooks, él oró por nosotros y nos dijo que en Bolivia van a encontrar a alguien que es una conexión para nuestro ministerio. Nosotros queremos que usted puede venir a visitarnos. Y yo le dije, bueno, con mucho gusto, si me invitan, yo acepto la invitación. Al mes estaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, en una conferencia de nuestro movimiento de hoy que se llama Every Nation. Nos conocimos con Rice, eso fue el 2001, el resto es historia, ahora trabajamos juntos. ¿Qué es Every Nation? Every Nation es un ministerio que planta iglesias y comienza ministerios universitarios en todo el mundo. Por eso se llama Every Nation, cada nación. Comenzamos con 2, 3 naciones, ahora estamos en 74 países. Y estamos esperando llegar a los 200 y tanto que hay en el mundo, así que nos falta 126. ¿Por qué universidades? La universidad, porque la universidad es la columna de la sociedad, la universidad es la que gesta, usted acaba de hablar de la primavera árabe, la primavera árabe se gesta en la Universidad del Cairo. Siempre lo bueno y lo malo comienzan en las universidades. Todas las revoluciones sociales han comenzado en las universidades. El movimiento que transformó a los Estados Unidos en el siglo XVIII comenzó en las universidades llamado el movimiento de santidad del señor John Wesley, que era un movimiento de jóvenes cristianos que se reunían para orar pequeño, y de ahí nació la iglesia metodista que creció por todo el mundo. Desafortunadamente, exactamente. Desafortunadamente la iglesia se ha apartado de la universidad en los últimos 100 años y eso no fue bueno, porque hemos dejado la gran casa de estudio abandonada, sin la influencia cristiana. Entonces nosotros como cristianos vamos a la universidad no a imponer una religión, para nada, en lo más mínimo. Vamos para poner la relación entre la ciencia y la fe, porque muchos grandes científicos han sido cristianos. Muchos grandes descubrimientos han sido hechos por cristianos. Entonces nosotros vamos y compartimos la fe que hay en Cristo, compartimos la vida cristiana y Dios nos está dando una gran cantidad de jóvenes cristianos. ¿Qué experiencia han tenido en estos 70 y cuántos países? 74. ¿Cuál ha sido el más difícil, el más complicado
¿Y qué experiencia interesante han tenido en el caso de República Dominicana? En República Dominicana hemos tenido una muy agradable experiencia. Nos ha recibido en la UAS, hemos tenido una muy linda amistad con el señor. Es la universidad comunista por excelencia. Ahí estudié yo. Bueno, imagínense. Mi testimonio allá cuando sí, con ustedes. Sí, usted lo contó y que fue increíble. Nos han recibido con los brazos abiertos. El señor vicerrector ha sido muy amable conmigo, con nosotros. Hasta el día de hoy seguimos con una buena relación. Hemos tenido... Hasta el momento, pues, la primera reunión, 1000 jóvenes, y cada vez que yo vengo, cientos de jóvenes se reúnen con nosotros. Entonces, la respuesta ha sido más allá de lo que nosotros podíamos esperar. Yo creo que no es solo la UAS o solo la juventud, yo creo que Dios está haciendo algo en la República Dominicana. Porque no hay coincidencias en Dios. Nosotros estamos sentados así, con Rice en Miami, en en septiembre, y él me dice, yo siento ir a América Latina, pero no sé dónde. Y yo le dije, yo sé dónde, vamos a Santo Domingo. ¿Por qué? Me dijo, ¿tú conoces a alguien allá? Bueno, tengo unos amigos, pero yo siento que hay que ir a Santo Domingo. Pues si tú conoces a alguien, vamos. Y yo vine y tengo unos amigos, una iglesia aquí que me recibió y fuimos a la universidad a tocar puertas y Dios abrió la puerta en la universidad. Entonces se dio todo lo que ya usted sabe que se ha dado después. Usted estuvo en la reunión y fue el maestro de ceremonias en aquella vez. Así es. ¿Y cuál de los países donde están ha sido el más, digamos, el más difícil? Para Dios no hay nada difícil. No hay. Pero también tenemos que pasar algunos Jordanes, sí. Tenemos que hacer algunas cosas. Por la cuestión de seguridad, no puedo mencionar el nombre de los países, pero en el Medio Oriente. El Medio Oriente es complicado, pero tenemos iglesia. Solo que no, por cuestiones de seguridad tenemos que respetar. Europa también es complicado. Europa es complicado porque Europa se ha vuelto tanto al humanismo que se han apartado de la idea de Dios y no tienen interés de hablar. Yo no tengo problema con alguien que me discuta, no tengo problema con alguien que esté en contra, pero alguien que no quiere hablar es difícil, no quiere hablar. Entonces Europa es así, pero gracias a Dios yo estaba recién hace 2 semanas en Londres y nuestras iglesias en Europa están comenzando a crecer. ¿Cómo es en Londres? ¿Cómo la experiencia de ustedes? ¿Qué tienen en Londres? Tenemos unas 3 iglesias en la ciudad de Londres, que es una ciudad grande. ¿En la misma ciudad? En la misma ciudad, en el corazón de Londres. Y la iglesia está allá varios años y le está yendo bien. Pero no podemos comparar los números y el crecimiento de Europa con América Latina o con Asia, que en Asia tenemos una iglesia de 90,000 miembros en Manila. ¡Wow! Sí, es la iglesia de nuestro presidente mundial. El pastor Steve Murrell, él tiene una iglesia grande. Europa los números son en los cientos, pero es que Europa es más duro. 100 personas en Europa es mucha gente. Es mucha gente. Sí, reunirse en Europa es muy... ¿Cómo valoras tú ese proceso en Egipto de la primavera árabe desde la perspectiva cristiana, digamos? Sí. O sea, porque conocemos la perspectiva política, la situación que aconteció, todos los regímenes que se llevó, todo lo que significó de rebelión de los jóvenes frente a una situación. Pero desde la perspectiva cristiana, ¿cómo tú miras ese proceso? ¿Cómo lo evalúas? Difícil la pregunta. La situación de mi país ha sido una situación muy dura porque la juventud estudia, la Universidad del Cairo tiene 2 millones de estudiantes. La juventud estudia. ¿Qué población tiene Egipto? Egipto tiene casi 100 millones, 90 y algo. 90 y algo. El Cairo solo tiene 28 millones. Wow, ciudad. Mi ciudad. Y de esos, 2 millones están en la universidad. Casi 3 veces República Dominicana. Sí, la ciudad del Cairo. Y entonces el taxista allá es máster. El que lava los platos tiene más. O sea, todo el mundo está graduado. Todo el mundo estudia esto, pero no hay trabajo, no hay posibilidad de progresar en la vida. Entonces eso ha gestado un acobardamiento con el gobierno, un acobardamiento con la situación socioeconómica y es lo que llevó a la primavera árabe. Desafortunadamente la primavera árabe, aunque comenzó como un movimiento juvenil, estudiantil, que quería transformar el país y quería que la gente pues tenga dignidad, tenga trabajo, tenga economía, fue hasta cierto punto, después de que se dio, fue atacado o tomado aprovechado por un movimiento político. Exacto. Que adverso al gobierno, que eso no era el inicio. El inicio era un grupo de jóvenes que querían vivir, querían trabajar y ganarse la vida y vivir dignamente, digamos, ¿no? Y eso era su protesta.
Pero lo que se hizo después, y bueno, la hermandad musulmana que tomó el gobierno y todo, era una corriente ideológica completamente distinta a como comenzó la primavera árabe. Es por eso que dentro de un año y medio, los mismos jóvenes que comenzaron la primera, hicieron la segunda, y pues se dio el cambio de nuevo en mi país. Mi país hoy pasa por un momento económico muy duro. Si ustedes piensan que la República Dominicana está difícil, Egipto está mucho más difícil. Tenemos una hiperinflación increíble. El dólar ha cambiado de 8 libras egipcias por 1 a 21 por 1 en 8 meses. Wow. Sí. Aquí tenemos, gracias a Dios, un control de la tasa de Sí. cambio bien efectivo, gracias Sí, a Dios, sí. y al gobierno, ¿verdad?, que está haciendo su trabajo. Vamos a hacer una pausa porque me resulta interesante que veamos algunos aspectos de esto para entonces entrar a otra visión de lo que es el trabajo, digamos, misionero Cierto. de ustedes y cómo está esa perspectiva, no solamente en América Latina, sino en países tan lejanos como África. Creo que ustedes están en África también, ¿verdad? Correcto. O sea que vamos a hacer una pausa y venimos a conversar de este aspecto interesante del trabajo misionero de Every Nation, de lo que tiene que ver el doctor Rice Brood, de lo que tiene que ver con Fikri Youssef, en este trabajo tan interesante de llevar a las universidades del mundo y a las capitales, a las principales ciudades del mundo, lo que Dios representa en este tiempo. Vamos a hacer una pausa y venimos un momentito. ¿De qué no te avergüenzas, Fikri? Abre las hojas del viento, mi vida. Ponle una montura al río. Estamos conversando con Fikri Youssef. Tengo que tener cuidado porque no es Fikri, señores, ¿verdad? Para que sepan, mírenlo ahí que está bien escrito. Porque tú tienes el asunto. Sí. Como hay una película que Sí. se popularizó en toda América Latina, que Freaky Friday, Sí. que Freaky, y hay problemas. Fikri, ¿cuál ha sido, digamos, la experiencia de manera particular tuya después de este libro del doctor Rice Brood, de Dios no ha muerto? Que realmente nos impactó a todos. Te lo digo porque yo particularmente, las dos películas, los dos libros, Sí. me han impactado bastante porque la gente entiende que la ciencia es contraria Sí. a Jesús, a Dios, a la religión. Y ustedes tratan de demostrar que es todo lo contrario. Así es. O sea, ¿cómo tú has encontrado en los jóvenes, hay jóvenes difíciles, complicados? Yo te lo dije, yo fui dirigente universitario comunista mucho tiempo. Sí. Y en la universidad yo me caracterizaba por discutir de que Dios no existía. Entonces, ¿cómo has podido tú vencer eso? ¿Qué experiencias interesantes tienes? ¿Qué testimonios tienen de algunas situaciones que te haya acontecido en ese trato con los jóvenes universitarios? Yo creo que el asunto de Dios no está muerto, el libro del doctor Rice, y después le escribe Hombre, Mito y Mesías, y está escribiendo un tercero que se va a publicar recién, que se llama El Derecho Humano. La idea del derecho humano es que los seres humanos tenemos muchos derechos, pero el derecho básico es el derecho de conocer tu creador, el derecho de oír las buenas noticias. Y después tú decides lo que quieres, pero tú tienes el derecho como ser humano de oírlo. Lo que nos ha ayudado bastante es que nosotros presentamos el trabajo que hacemos como un diálogo. No es una confrontación, es un diálogo. Estamos dispuestos a oír las preguntas que ustedes tienen y las vamos a responder. Entonces, en nuestras conferencias, inclusive aquí en Santo Domingo, hemos tenido preguntas, y hemos tenido algunas preguntas difíciles, pero eso no nos asusta porque nosotros conocemos la verdad y podemos contestar con respeto a las preguntas acerca de la existencia de Dios, a la existencia del universo. No tenemos una postura dogmática, tenemos una postura que concilia la ciencia con la fe, porque no son opuestos. Lo que pasa con la ciencia es que le toma tiempo alcanzar a la fe. Esa es la realidad, porque la ciencia es descubrimiento, pero la fe es declaración de lo que existe. Entonces, la ciencia ha tardado hasta el siglo XVI, XV, XVI para que Galileo y Copérnico descubran que la Tierra era circular, era redonda. Hasta entonces creían que era plana. Pero, y Dios la creó redonda. Exacto. Entonces, el Dios que la creó redonda anuncia en Isaías 700 años antes de Cristo, o sea, hace 2700 años atrás, él anuncia que la Tierra es un círculo. Dice, él se sienta sobre el círculo de la Tierra, cuando la ciencia decía que era plana.
Y la ciencia siguió diciendo que era plana hasta que lo descubrió. Entonces, lo que yo le digo al mundo científico es que cuando tú veas un conflicto, véalo como una oportunidad. Si tú tienes algo que está demostrado científicamente, contrario a la Biblia, hablemos, hasta ahora no he visto nada de eso. Lo que veo son confrontaciones por hipótesis científicas contra verdades bíblicas. Si tu hipótesis no ha sido comprobada, es simplemente una teoría. Así es. Ciencia es cuando la teoría se compruebe. Entonces, cuando presentamos desde esa perspectiva y abrimos campo al diálogo y a la conversación honesta, hemos tenido muy buenos resultados. No solo aquí, sino aún en Europa, aún en países de Europa del Este que han estado influenciados por el comunismo por muchos años. Hemos tenido muy, muy buenos resultados. El título de la conferencia que has estado planteando es No me avergüenzo. Sí. ¿De qué no te avergüenzas, Fikri? Gracias. No me avergüenzo viene como una seguidilla, como un segundo Continuidad. paso después de Dios no está muerto. No me avergüenzo de que soy creado por Dios. No me avergüenzo de decir eso en una casa de estudio. No me avergüenzo de decir eso frente a científicos, que yo no soy producto del azar, que el universo, a pesar de tener 14 billones de años, no vino de la nada, sino que fue creado por un Dios inteligente que lo ha diseñado, que ha puesto las galaxias en su lugar. No me avergüenzo del Dios que me creó. Así que no me avergüenzo de ser una criatura, no me avergüenzo del Dios que me creó, no me avergüenzo de la Biblia, porque muchos cuando tienen ciertas dificultades de interpretar el texto bíblico se avergüenzan de la Biblia o no quieren identificarse con la Biblia porque dicen, bueno, la Biblia habla mucho de guerras y de cosas en el Antiguo Testamento y eso, mejor yo no. No, yo no me avergüenzo de la Biblia, yo tengo una respetuosa respuesta para cada problema que la gente me presenta acerca de los textos bíblicos conflictos. No me avergüenza de creer que la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios para el ser humano en el siglo XXI, no solo hace 4.000 o 2.000 años atrás. Y finalmente, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios de salvación. Le dije a los jóvenes, el Evangelio simplemente quiere decir las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que Dios en su soberanía nos creó, nosotros nos rebelamos contra Él, a pesar de que Él nos dio la libertad de expresión, nos rebelamos contra Él, y al rebelarnos contra Él merecíamos la muerte, pero Él nos amó tanto que decidió que nos va a salvar. Así. Y la única forma de que Él nos salvara era que alguien se hiciera hombre y pagara nuestra deuda. Por si yo tengo una deuda, alguien la tiene que pagar. Así. Y no pudiendo yo pagarla, y no habiendo otro, Él mismo se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo, vivió como hombre y murió como hombre y pagó mi deuda y la deuda de toda la humanidad y me da la oportunidad que si tan solo creyera en Él, recibiera el don de salvación gratuito sin tener que hacer ningún esfuerzo humano porque Él ya hizo todo por mí. Esa es la buena noticia de la que yo no me avergüenzo. Amén. Estos son tiempos muy difíciles, Fikri, sobre todo porque la juventud está al margen de los valores, al margen de la Biblia, al margen del Señor, en sentido general, porque la sociedad lleva de alguna manera eso. Y además está súper influenciada por la tecnología, los elementos modernos de tecnología. ¿Cómo enfrentas tú eso, y sobre todo en los universitarios? Ahora mismo es más importante que cualquier cosa tener un celular inteligente. Claro. Es más importante que cualquier cosa estar conectado a Internet. Entonces, por ejemplo, algunos jóvenes me dicen a mí, bueno, ¿por qué la Biblia no habla de Internet? ¿Por qué la Biblia no habla de nada de eso? Entonces, ¿cómo enfrentar este tipo de cosas en este público donde tú te estás, ¿verdad? Ustedes como ministerio, el doctor Rice y tú, trabajando tan intensamente. Número uno, nosotros tratamos de utilizar la tecnología a nuestro favor, así que no la marginalizamos. Que también fue creada por Dios. Ellos no lo saben, pero fue creada por Dios. Exacto. Porque la inteligencia del que la creó, ¿quién fue que se la dio? Así es, la imaginación, la capacidad de imaginación, Dios nos la ha dado. Así es. Entonces, nosotros usamos la tecnología a nuestro favor. Yo estoy en todas las redes sociales, activo, me conecto con los jóvenes, hablo con ellos, y así es como me entero de sus problemas, porque veo de lo que hablan, Correcto. Veo de las dinámicas de las que hablan. Así que no marginalizo la tecnología. Pero le digo a toda la juventud con mucha sinceridad, la tecnología y los medios sociales inclusive nos han marginalizado. En otras palabras, el ser humano de hoy está mucho más solitario que el ser humano de hace 10, 20 años atrás. Los jóvenes hoy no hablan, se textean, se whatsappean, se mandan, sí, ¿verdad? Y ya no hay facebookean. Y ya no hay interacción personal. Así es. Y cuando no hay interacción personal, hay una
hay una soledad adentro, hay un sentimiento de vacío, porque Dios nos creó para que estemos en sociedad. No fuimos creados para estar frente a un aparato. Así que el aparato no tiene nada de malo, pero el abuso del aparato es el que tiene de malo. Es como la comida no tiene nada de malo, pero si uno come más de la cuenta se enferma. Entonces, hablamos de eso, hablamos de la tecnología y de que la tecnología no tiene nada malo en sí, pero también hablamos de que sus abusos están afectando, están aislando. Yo he hablado con muchos jóvenes que están en depresión porque uno de sus amigos en Facebook le quitó la amistad en Facebook. Y eso, ay, ¿cómo puede ser? Digo, pero ve y habla con él persona a persona. No, nosotros no hemos hablado nunca. Y entonces no son amigos. Eso no es un amigo tuyo, Claro. el que no, con el que nunca has hablado. Eso no es amigo. O sea, hasta el día de hoy yo con mis amigos yo hablo. Yo me pongo al teléfono, si no puedo ir a hablarles cara a cara. Entonces estamos tratando de ayudar al joven y al adolescente de hoy a entender de que esas cosas de la tecnología no tiene nada de malo, pero su abuso está volviéndose un problema serio. Tenés que tener un amigo, tenés que tener una amiga, tenés que tener personas con quien compartir. Fuimos creados por Dios para estar en esta relación. Correcto. Every Nation, ¿cuál es la pretensión que tiene de cara al futuro? Como se llama Every Nation, nosotros deseamos estar en cada nación del mundo. Aquí en Santo Domingo tenemos una iglesia, la iglesia Pacto de Bendición de la doctora pastora Rosa Holguín. Es nuestra iglesia aquí. Y tenemos el Ministerio Universitario Every Nation Campus en La UAS. Queremos seguir trabajando y sirviendo al pueblo dominicano y creciendo aquí. Pero también queremos establecer iglesias en Puerto Rico, en Colombia, bueno, en todos los países de América Latina y en el mundo entero. El deseo especial nuestro no es ponernos un check, estoy en un país más. El deseo especial nuestro es alcanzar a la juventud para que esta juventud pueda transformar a su país en forma positiva. Sabiendo que el joven es el que cambia al país. Hay un dicho que tenemos, donde va la universidad, va al país en 5 a 10 años. Depende de cada ciudad. Pero como va rumbo de la universidad, si la universidad se vuelve de ese lado, el país termina yendo para ese lado. Porque el centro cultural del país es la universidad. Entonces nosotros queremos llegar a la universidad y traer los valores cristianos para que pueda influenciar no solo la universidad, sino el país entero con valores cristianos. Y no son valores religiosos, son valores cristianos. Así es. ¿Solo universidades públicas o también están en universidades privadas ustedes presentes? Vamos donde se nos abran las puertas, pero al menos en América Latina, yo soy parte del directorio de Every Nation para América Latina, persistimos con las universidades públicas porque entendemos que ahí va la masa, la gran cantidad, y muchas veces es la gente que ha sido marginalizada, la gente que no ha sido atendida, y Cristo nos envía a atender a los desatendidos, nos envía a amar a los necesitados. Okay. ¿Qué tiene que hacer, digamos, si hay alguien que nos está viendo, una iglesia, un grupo de jóvenes, un grupo de oración, alguien que esté interesado en acercarse a Every Nation, ¿qué tiene que hacer en República Dominicana? Puede buscarnos en Facebook, tenemos la página Dios no está muerto en América Latina. Okay. Pero no ponga solamente Dios no está muerto. Dios no está muerto en América Latina. Digo, Dios no está muerto en ningún lado, Así es. Pero en este caso en América Latina. Esa es la página nuestra y nos puede mandar un mensaje y de ahí nosotros continuamos con toda la información necesaria. Perfecto. Vamos a hacer una pausa y venimos al segmento final de esta interesante conversación con Fikri Youssef de Every Nation y de Dios no está muerto. ¿Verdad? Un saludo especial al doctor Rice Brook, que esperamos, ¿verdad?, que se recupere de esa situación que tuvo. Así es. Nos vemos un momentito. ¿Cómo tú defines a los dominicanos? En una palabra. Oh. Abre las hojas del viento, mi vida. Bueno, llegamos al segmento final de esta interesantísima conversación con Fikri Youssef, un egipcio que ha decidido asumir a Jesús como su Señor y Salvador y caminar en el mundo con Él. Tú sabes, Fikri, que la producción de este programa tiene en el segmento final una serie de preguntas para responder con una sola palabra. Muy bien. Entonces, vamos a ver.
La primera de esas preguntas, ¿de qué tú no te avergüenzas? Cristo. De Cristo, muy bien. Está claro. Está claro, Fikri. La segunda pregunta, ¿con qué valor tú te identificas? Con el valor que más te identificas. Muy buena pregunta. Respeto. Respeto. Esta es difícil, porque la tienes que responder en una sola palabra. Ah, bueno. Esta es difícil. Te alerto, ¿verdad? Que Sí. esta es difícil. ¿Cómo tú defines a los dominicanos? En una palabra. Oh. Es difícil. Yo sé que nosotros merecemos muchas palabras. Una palabra. No, ¿Cómo? pero yo tengo la palabra. ¿Cuál? Alegres. Eso. Alegres. Mira, aprendiste con los dominicanos. En una palabra, ¿qué significa un joven en una sociedad, la que fuese? Para ti, ¿qué significa un joven en una sociedad? En una sola palabra. En una sola palabra. Perdone que mi español no es tan bueno. A ver, Tú sabes muy bien español. yo diría revolucionario, Revolución. transformador. Esa sería la mejor palabra que puedo. Correcto. Ahora te pregunto algo, ya esto para desarrollar un concepto. ¿Piensas tú, como decimos algunos o como pensamos algunos, que es Cristo el principal revolucionario de la humanidad? Es el revolucionario de los revolucionarios. Es el que ha transformado la historia de la humanidad hasta el punto que aún el pueblo agnóstico, ateo, no lo puede sacar del calendario, porque nuestro calendario dice 2017 después de Cristo. Así es, entiendo. Entonces es verdaderamente el hombre que ha transformado la historia de la humanidad. Si lo comparamos con cualquier otro, Cristo ha conquistado el mundo entero sin espada, porque el cristianismo avanza a través del amor. Ahí sí han habido ciertas épocas de Claro. locura, ¿verdad? Pero en general el cristianismo avanza a 2.2 billones de personas que es hoy día a través del mensaje del amor, del mensaje de respeto, del mensaje de la aceptación, no el mensaje de la espada, no el mensaje del odio. Y eso es revolucionario. Finalmente, ¿llegará el tiempo, piensas tú, en que el mundo entero esté a los pies de Jesús? Sin duda, muchos tienen ideas diferentes de cuándo va a ser eso, pero la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Algunos dicen a propósito, otros dicen obligado, pero llegará el punto en que todo el mundo reconozca que Él es el Señor y se van a doblar. Yo pienso que algunos van a ser obligados. Yo prefiero ser uno de los voluntarios. Ajá. ¿Volverá Egipto a seguir el Señor completo? Todo el país. Todo el país. La Biblia promete en Isaías 19:25 que en el último tiempo habrá una alianza entre Egipto, Israel y Asiria, y los tres servirán al Señor juntos, y Dios llamará bendito sea Egipto, mi hijo, y Israel, mi heredad. Amén. Gracias, hermano. Gracias de verdad. Que Dios te bendiga. Muchas Que Dios gracias. siga bendiciendo al Dr. Rice-Brood, que Dios siga bendiciendo ese ministerio de Every Nation que ustedes están haciendo, ese trabajo tan interesante en los jóvenes. De verdad, los exhorto a que sigan en ese trabajo. Gracias. Así realmente se avanza en la humanidad, se es como Jesús y se logran muchas cosas. Y nosotros siempre, estas puertas están abiertas, están a su disposición. Muchísimas gracias a usted por su amabilidad, su hospitalidad y por todas las hospitalidades del pueblo dominicano. Realmente me honra cada vez que vengo acá de cómo me reciben, así que muchas gracias. Gracias, Fikri. Dios te bendiga. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Dios lo bendiga a todos y nos vemos en otra cara tan interesante la próxima semana. Abre las hojas del viento, mi vida. Ponle una montura al río. Cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío, y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo, y una amapola